Y así empezamos el gobierno, con mucha fuerza, basado en ese pacto político que hicimos con una mayoría amplia en la Asamblea Legislativa. En ese pacto nunca estuvo lo que después se vio. El presidente cambió un proyecto de país por un proyecto de partido, por un proyecto político. Y ahí entraron figuras como la fusión con otros partidos, la adquisición de diputados de la oposición que se dieron para aumentar la bancada del Partido Cambio Democrático. Entró el tema de la segunda vuelta. O sea, entró un proyecto político que creó fricciones. Y fue ese proceso de 3 meses que también distrajo al gobierno y al mismo presidente de enfocarse en los problemas que afectan al pueblo, lo que terminó con la ruptura de la alianza. Fue un desvío de lo que era un proyecto de país a un proyecto político de partido que nunca estuvo en la alianza o en el pacto que hicimos el presidente y yo cuando decidimos unir nuestras fuerzas para cambiar este país. Ok, primero se dijo que lo habían grabado aquí en un programa de la corporación, en debate abierto, hablando mal del presidente. Luego, y yo tomo nota, por eso lo estoy remontándome haciendo historia. Haciendo historia. Luego, que lo había grabado un diputado de su partido. Luego, que sus escoltas lo habían grabado a usted en algunas reuniones y que esas grabaciones se las llevaron al presidente de la República. Después el propio presidente dijo que no hubo tal grabación y que alguien fue el que le comentó que usted estaba hablando mal de él, incluso metiéndole el cuchillo por la espalda. Álvaro, yo me voy a enfocar en los temas que le preocupan al pueblo. Todo esto son historias creadas, algunas otras cosas inventadas. O sea, yo me voy a enfocar en lo que le preocupa al pueblo. El país está viviendo una crisis de seguridad en este momento, una crisis de salud pública. Y ver a los dirigentes políticos enfocados en estos temas, de verdad, a mí me da pena. Por lo cual yo me voy a enfocar en aceptar, tanto yo como mi partido, con hidalguía, con humildad, con sencillez, la decisión injusta que tomó el presidente, porque hay que reconocerlo, no fue una decisión justa con nuestro partido. Pero dígame una cosa. Pero me voy a enfocar en poner los intereses de 3 millones de panameños por encima de cualquier sentimiento negativo que uno pueda tener por la forma en que fuimos tratados. Yo lo entiendo, pero dígame una cosa, ¿en sus reuniones privadas participan sus escoltas? En las reuniones que se dieron con la bancada nunca entró ni un escolta mío. Y a mí sí me duele que una institución tan profesional, modelo de la democracia, creada por el presidente Endara, como el SPI, alguien cuestione el profesionalismo con el que esos muchachos se manejan, cuidando al presidente, cuidando a mí, cuidando a los ministros, cuidando la democracia, porque para eso se creó esa institución. Se ha cuestionado en un momento dado por personas de una forma irresponsable. Ok, su relación actual con el señor Ricardo Martinelli, presidente, quien dice incluso ser su amigo, en este momento. Yo no mezclo la política con la amistad. En política uno tiene adversarios coyunturales, la decisión del presidente fue una decisión política, lo reafirmó después el ministro Molino y tomó una decisión política para buscar beneficiar a su partido sin pensar que estaba perjudicando, no a Juan Carlos Varela, sino perjudicando a un país, la imagen, la estabilidad política y el desarrollo económico de un país con un golpe que nadie lo esperaba y que cuando camino el pueblo me preguntan por qué pasó y yo trato de enviar un mensaje de paz, de tranquilidad, de seguir adelante, porque los panameñistas en política hemos puesto muchos sacrificios por nuestro país, por la democracia y los seguiremos poniendo. Así que en este momento nos queremos enfocar en trabajar como dirigente de la oposición y vicepresidente electo a favor del pueblo panameño. Señor Varela, una de las figuras importantes en todo este escenario es el ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriou. Usted dijo que había que preguntarle quién dio la orden para que se titulara el terreno de Paitilla. ¿Qué quiso usted decir con eso? Álvaro, ya ese caso está en la Procuraduría. Todo este tema y los funcionarios públicos, todos tenemos que rendir cuentas. Yo prefiero que sea el procurador que investigue qué fue lo que pasó en ese momento. Yo sí reconozco diferencias serias que se dieron en ese momento porque para mí fue difícil ver todo un gobierno dedicado, un día entero, un gabinete, reuniones. Fue muy tenso. O sea, al inicio de esta crisis, la parte más profunda empieza el 19 de agosto, cuando yo regreso de El Salvador y encuentro lastimosamente ese accidente que golpeó tanto a estas familias aeronáuticas. Y después el tema del terreno, fue una crisis que se fue desarrollando y para mí en realidad lo más importante es que se sepa la verdad y que se defiendan los intereses del pueblo. ¿Usted confía en el Ministerio Público? Me llamó la atención de que saliera un comunicado que es un ataque político por parte de la presidencia. Yo en mi vida haría eso. Una cosa es que lo ataque un ministro, que lo ataque un dirigente político, pero un comunicado oficial de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia donde se pide que se investigue un vicepresidente, que yo he dicho siempre que estoy dispuesto a rendir cuentas, como todo funcionario público, de cualquier actuación. Eso nunca se debió dar.
y llamó la atención de que se abrió una investigación enseguida, pero eso es positivo. Es positivo que se investigue todas las cosas que pasen en el país donde alguien siembre dudas y que el pueblo sepa la verdad. Así que yo en eso respeto la decisión del Ministerio Público y ojalá la investigación, tanto esa como la del terreno de Paitilla y otras que están por venir o que pueden venir por otras denuncias, lleguen a un final y que todos los funcionarios públicos defendamos siempre los intereses del pueblo. Sobre ese tema yo tengo otra pregunta, sin embargo, se me adelantó porque dentro de mi agenda está la siguiente. ¿Cuál fue la participación de Juan Carlos Varela en la compra del terreno en Las Cumbres para la construcción del hospital que se ha denominado el Hospital de Chilibre? Aquí el ministro de los Medios de Comunicación de Salud le ha sacado el cuerpo al tema diciendo que él en mucho no estuvo de acuerdo con la compra de este terreno. Álvaro, cuando participamos en la campaña política, uno en la campaña detecta muchos problemas que afectan a la población. Y uno de esos problemas fue identificar un área como Panamá Norte, Chilibre y Las Cumbres, que tiene más de 220.000 habitantes, no tiene suficientes escuelas, no tiene un hospital propio. Y aparte una persona muy allegada a mí, que la esposa fue a dar a luz en esa área, tenía un problema entre ir a Colón o ir al hospital San Miguel Arcángel, y debido a esa situación, lastimosamente las cosas no salieron bien. Entonces yo quedé con ese impacto e inmediatamente inicié lo que era el proyecto de la construcción de un hospital en Chilibre, a impulsar ese proyecto. Lo he dicho claramente, mi único interés en el tema de Chilibre era la construcción de un hospital para el pueblo de Chilibre de Las Cumbres, donde residen 220.000 personas. Llama la atención, el ministro de Salud participó en 2 actos. En el acto de entrega del cheque por parte de la Embajada de Taiwán, participó en el acto cuando vino el vicepresidente de Taiwán, donde se presentó el proyecto. O sea, esto fue un ataque político y lamento que se usara un proyecto de Estado, un imperdonable, como dice el mismo gobierno del presidente Martinelli, para atacarme a mí y dilatar la ejecución de un proyecto que es tan necesario para el pueblo. Pero lo importante es que el hospital se construya y que el pueblo cuente con su solución. El ministro nunca le expresó a usted, oye, no estoy de acuerdo, el precio de ese terreno está muy alto, nunca. Ya todos los funcionarios públicos involucrados en esta transacción, ministro de Economía y Finanzas, Contralora, el ministro de Salud, el viceministro de Economía y Finanzas que presidía el SENA, los ministros de Comercio, de Cambio Democrático que fueron, han dicho claro que la operación siguió todas las reglas y que al final el precio fue determinado por los peritos y por el vendedor. Así que yo en eso, para mí en ese sentido, fue un ataque político y lo que de veras lamento, y lo vuelvo a repetir, es que se usara un proyecto de Estado para atacar políticamente a una persona. ¿Usted va a rendirle cuenta o a declarar al Ministerio Público como lo solicita ese comunicado de presidencia? Yo soy vicepresidente de la República. Yo, cualquier tema que yo tenga que aportar, con mucho gusto como vicepresidente y siguiendo mis responsabilidades, con mucho gusto aportaremos, y ya toda la información ha sido enviada. Esto fue una operación transparente, una operación que se dio para construir un hospital. 3 hectáreas al lado de la vía transísmica, hubieron varias alternativas. Inclusive yo mañana voy a Colón con el exministro de Vivienda, Carlos Dubois, porque vamos a ver unos terrenos de 54 hectáreas que los escogimos cuando aún éramos funcionarios de gobierno y que ya se traspasaron al Ministerio de Vivienda para hacer un proyecto de 5.000 viviendas en Colón. O sea que para uno impulsar un proyecto siempre había que identificar las áreas donde se tenían que hacer los proyectos, y en este caso lo que había es netamente ataques políticos. Eso fue lo que se dio. Pronto se sabrá toda la verdad. Fue uno de los últimos mensajes que colgó el presidente de la República en su Twitter de todo esto. Que la diga, las estamos esperando. O sea, yo no tengo ni un problema. ¿No teme usted? Cero. Álvaro, yo siempre en gabinete usaba esas 3 palabras y se las recordaba a todos mis colegas de gabinete, se las sigo recordando. Rendición de cuentas. Todos los funcionarios públicos tenemos que rendir cuentas por todos los eventos, por todos los actos, por todas las firmas durante nuestra gestión. O sea, eso es parte de la vida pública. ¿No teme Juan Carlos Varela ser enjuiciado por desobedecer o por todos estos temas que están planteando? Porque... Bueno, si me enjuician porque querían que estuviera en Nicaragua y en Abu Dhabi, en 2 continentes, el mismo día, entonces tendré que defenderme, porque si el presidente me asigna a estar en un continente, en 2 continentes el mismo día, tú entenderás, Álvaro, que eso es imposible. Así que sí. ¿Qué piensa usted por esas asignaciones? Yo siento que hay eventos importantes, pero la forma en que se hizo se vio más como un relajo, como a veces se manejan las cosas. Ayer vimos un nombramiento de institución de una funcionaria, cosas que no están bien, ¿no? Más bien fue como un relajo
la forma en que se hizo. Fueron 17 asignaciones que muchas coincidían. Yo te doy un ejemplo. Una de las asignaciones, porque yo estoy dispuesto a asumir mis responsabilidades, era estar ayer en un evento del Tribunal Electoral. Yo le pedí disculpas a los magistrados porque yo confirmé, pero salió este evento masivo en Chorrera, donde más de 50.000 personas reclamaban paz ante un crimen que nuestro país nunca había visto en sus 100 años de historia, y yo asistí como vicepresidente a la misa y a la caminata porque sentí la responsabilidad de representar a un pueblo dolido, golpeado, y dar las condolencias en ese evento. Entonces, yo estoy dispuesto a asumir la responsabilidad que se me asignen, siempre y cuando se hagan con seriedad y entendiendo que el cargo que uno representa es el de vicepresidente de la República. Hay quienes dicen que lo que están buscando es inhabilitarlo para que usted no pueda ser candidato en el 2014. Álvaro, yo he sido claro. La vida política de uno y el futuro político depende del pueblo panameño. No depende de todo. Aquí el que juzga y el que absuelve es el pueblo. Y ese es el soberano y ese es el que uno se debe. Todas estas jugadas o intentos son partes de estrategias políticas que en el camino el mismo pueblo se encarga de sacarlas del camino. ¿Cuándo va a ir al Consejo de Gabinete? El día martes. ¿Comienza? El martes. Sí, yo iba a ir este martes, pero debido al viaje del presidente a la Asamblea General de Naciones Unidas se canceló el Consejo de Gabinete, así que yo estaré el día martes. Y yo sí quiero ser bien claro a mi país, a los ministros en el gobierno y al resto de las personas que participan en la vida pública. Mi presencia en el Consejo de Gabinete será una presencia respetuosa, responsable, buscando siempre ayudar y apoyar desde un sector de oposición que represento en este momento como dirigente de oposición a que la gestión de gobierno salga adelante y que se cumplan con las esperanzas del pueblo y que luchemos de frente contra los problemas que afectan al pueblo panameño, como la inseguridad y la falta de oportunidades en muchos casos. Entonces, yo no voy a ir a gabinete a crear situaciones, a crear tensión. Yo voy a ir de una forma responsable, es algo histórico para el país, creo que es la primera vez que se puede dar, pero esto va a ayudar a que nuestra democracia madure, se desarrolle y a que los dirigentes políticos entendamos que el debate no es una competencia de ofensas, sino una competencia de ideas para resolver los problemas del pueblo panameño. ¿Es posible que se dé un acercamiento entre Juan Carlos Varela y Ricardo Martinelli? Hay publicaciones en los medios de comunicación que hablan de un posible entendimiento. Álvaro, cualquier reunión será una reunión entre el presidente de la República y el vicepresidente de la República. Será una reunión de cara al pueblo panameño con agendas claras de qué se va a hablar y hacia dónde y qué es lo que se va a discutir. O sea, no hay ningún tipo de cumbres ni treguas como salió en un medio, eso son especulaciones. Aquí no hay ningún tipo de enfrentamiento. Aquí lo que hay es un presidente tomó la decisión de terminar con una alianza política. Probablemente la forma que lo hizo fue lo que impactó a un país que todavía muchos están sorprendidos por la forma en que actuó. Y lo que toca es seguir adelante. 3 millones de panameños están por encima de cualquier diferencias políticas entre el presidente y el vicepresidente de la República. Y nosotros tenemos que dejar eso a un lado. A él le toca terminar su periodo de gobierno. ¿Él ha dado muestras de querer dejar eso a un lado? Álvaro, yo creo que en esto para mí lo más importante es que el presidente se enfoque en resolverle los problemas al pueblo panameño. Aquí hay temas muy serios, como tú y yo perdimos un amigo mutuo en el tema del dengue hemorrágico. Yo fui muy golpeado por ese evento, tú también. Ayer fallecieron 2 personas más. Yo quisiera ver campañas masivas en la televisión, no temas que se ven como medio políticos o temas de segunda vuelta, sino que se enfoque toda esa energía que el presidente y su partido han enfocado en política partidista, segunda vuelta, adquisición de diputados, fusión con otros partidos. Yo quisiera ver que el presidente enfoque toda esa energía con su partido y su equipo de gobierno en resolver los problemas que afectan al pueblo panameño. Dengue, inseguridad, el alto costo de la vida, aumentar la producción de alimentos. O sea, hacia allá tiene que ir la gestión de gobierno. Y como dirigente de oposición haré mi trabajo para asegurar de que la gestión del presidente tenga que ir hacia allá y no distraernos en contiendas políticas. Sus detractores dicen, ¿por qué no dijo todo eso cuando estaba Juan Carlos Varela en el gobierno? Y lo dice ahora desde la oposición. No, porque yo le aconsejé al presidente, yo tengo que ser respetuoso como vicepresidente de la República y parte de una alianza de gobierno, mis consejos iban al presidente. El tema de que enfocáramos el gobierno en temas como el agua potable, después que yo visité San Miguelito, la barriada Arnulfo Arias, Madrid, y vi que no habían, que ni carros cisternas ya le llevaban agua a la población de San Miguelito,
Usted le hablaba alto y claro al fuerte al presidente con el tema del agua potable, con el tema de las obras comunitarias, con el tema de la descentralización, y muchas ideas él también las aceptaba y las aportaba y contribuía de esa forma. Pero ahora en oposición es diferente, me toca hablarle públicamente con mucho respeto y así lo